Me dijeron que en el reino del revés nada pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas y a todos. Estamos en un encuentro más del tercer Simposio Internacional de Literaturas y Conurbanos de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y estamos en el panel homenaje a la escritora María Elena Walsh. Hoy es un lujo porque nos secunda Sergio Alejandro Pujol, nacido en La Plata. Él es historiador, escritor y ensayista, investigador científico del CONICET, y entre sus muchos libros podemos nombrar Como la cigarra, María Elena Walsh, una biografía, La década rebelde, los años 60 en Argentina, editado por MC, Jazz al Sur, historia de la música negra en Argentina, Rock y dictadura, crónica de una generación, entre otros. También nos acompaña la poeta Elizabeth Molberg, profesora en educación especial, bibliotecóloga. Entre sus libros publicados podemos nombrar Entonces mi padre, El mono armado, 2016, Con Ilván Simple, Ombligo Cuadrado, 2021, y participó de las antologías Las voces de las mariposas, México, 2011, y Alto Guiso, poesía matancera contemporánea, Leviatán, en el 2016. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias. Alejandro, empezamos hablando un poquitito de cómo son tus libros. Tenés dos libros sobre María Elena Walsh. ¿Por qué son dos libros y cuál es la diferencia? Buenas tardes a todos, Elizabeth, Martín y los que están asistiendo a este simposio internacional. Bueno, en primer lugar, me pone muy contento que haya una mesa en homenaje a María Elena Walsh, a la que efectivamente conocí, y en realidad la primera edición de este libro, que salió en 1993, fue una invitación de Julio Acosta, un editor que estaba lanzando una colección de biografías para una editorial nueva. En el año 93 fuimos con Julio Acosta, un año antes, en el 92, a ver a María Elena Sadaik. Ella en ese momento trabajaba en actividades de extensión cultural de la Sociedad de Autores y Compositores, siempre había estado muy cercana y preocupada, digamos, por la situación de los autores y compositores. Yo era, por supuesto, muy joven, llevé una modesta carpetita con las pocas cosas que había hecho hasta ese momento en mi vida como historiador y como escritor, y ella rápidamente estuvo de acuerdo en encarar el trabajo. Me dijo textualmente: el miércoles que viene te espero en mi casa, ¿no? Vivía en ese momento con Sara Facio, su pareja, en un departamento en la calle Escalabrini Ortiz, y bueno, yo fui al miércoles siguiente muy nervioso con mi grabador a cassette. Y durante un mes, todos los miércoles, puedo decir que tomé el té, fui invitado a tomar el té a la casa de María Elena Walsh, un lujo y una situación inolvidable para mí, porque yo formo parte de la primera generación de oyentes, niños de María Elena, ¿no? Soy de la primera camada de los cebollitas, como a ella le gustaba llamar a los niños, usando una expresión propia del folclore argentino. Fue un trabajo por encargo, pero un trabajo, como digo, apasionante. Tuve que hacerlo un poco a las apuradas. En 6 meses de trabajo febril terminé el texto, lo entregué a la editorial y así se editó. Ella quedó conforme. Recuerdo que no me hizo ninguna observación más allá del error ortográfico de Córdoba y Turburu, que yo la escribí con B larga y es con B corta. El apellido Córdoba y Turburu, Carmen Córdoba y Turburu, que fue íntima amiga de María Elena desde la infancia, ¿no? Y me llamó mucho la atención que en ningún momento me pidió ver los originales, ¿no? O sea, me concedió toda la libertad a la que puede aspirar un biógrafo con su biografiada en vida. Cuando muere María Elena, yo decido reeditar el texto, respetando el espíritu original y el contenido original, ampliando la investigación. Agregué una extensa entrevista a Sara Facio,
para dar cuenta de los últimos años de María Elena. Por supuesto, extendí la narración hasta el momento de su fallecimiento, hice una evaluación también sobre sus aportes, quedé mucho más conforme con esa segunda edición, que en realidad fue un trabajo de reescritura, ¿verdad? Y un cambio importante que yo tal vez en ese momento no me di cuenta, pero algunos críticos y amigos me lo señalaron, es que en la segunda edición me animé a abordar cuestiones vinculadas a género e incluso a su identidad sexual, que no las había abordado quizás con la suficiente profundidad, si bien no es una biografía íntima, es una biografía artística, podríamos catalogarla de ese modo, pero había algo que había quedado incompleto en esa primera biografía, y me parece que esa diferencia entre una y otra da cuenta también de las transformaciones que sucedieron en la sociedad argentina en cuanto a conquista de derechos y en cuanto a poner en la agenda temáticas que en 1900, a principios de los 90, si bien no estaban invisibilizadas completamente, eran mucho menos frecuentes de lo que fueron a partir del siglo XXI, ¿no? Y sobre todo en los últimos años. Esas creo que son las diferencias principales entre un texto y el otro. Sara Facio, que la nombraste, fue justamente quien donó las fotografías de María Elena Walsh al Museo Nacional de Bellas Artes, fotografías de Grete Stern. ¿Se consiguen los libros actualmente? En Mercado Libre a precios exorbitantes, de los cuales el autor, por supuesto, no saca ninguna regalía, ¿no? No, lamentablemente no. La edición del 2012, bueno, yo estoy en tratativas con Planeta para poder reeditarlo. El libro anduvo muy bien, pero bueno, hizo su recorrido, y a veces en las editoriales grandes, sobre todo, es bastante complicado el tema de las reediciones. A veces es más simple o más directo proponer un texto nuevo, ¿no? Pero sí, la verdad que tengo ganas, porque además es un libro bastante solicitado. Hay otros textos sobre María Elena. Este quizás sea el único que de alguna manera responde a las características del género biográfico, ¿no? Y para mí el género biográfico, como yo lo entiendo, es también una ventana a la historia, ¿no? De alguna manera se articulan tres ejes: la vida privada, la obra y la época también, ¿no? Y como yo soy historiador antes que biógrafo, o soy un biógrafo en todo caso con formación de historiador, siempre he trabajado las biografías de esa perspectiva. Perfecto, perfecto. Entonces esperamos que se pueda volver a reeditar. Ojalá. ¿Querés arrancar con algún texto? Sí, sí, yo me preparé algunos apuntes sobre María Elena, y en todo caso después, si querés, podemos hacerlo más conversado o dialógica la intervención. La figura y la obra de María Elena conforman un universo creativo en sí mismo, ¿verdad? Y cuando hablamos de ella, generalmente lo hacemos en términos amplios, como si se tratara en un género artístico, el género María Elena Walsh. Pero en rigor, si bien los textos y las canciones de María Elena están enhebrados por el hilo de la poesía, la diversificación fue su marca distintiva, ¿no? Y de hecho, ¿dónde ubicarla como intelectual? Si ubicara en el campo de literatura, si ubicara en el campo de la música popular, bueno, o en el campo del teatro, ¿por qué no? Porque también abordó el género dramático. Es decir, fue muchas cosas sucesivamente, varias vidas en una. Esto, por supuesto, resulta sumamente atractivo para un biógrafo. Fue poeta adolescente y adulta. Fue intérprete del cancionero folclórico argentino cuando la conoció Aleda Valladares, a principios de los años 50, y fue también antóloga de coplas anónimas. Fue, como dije, dramaturga para niños, y fue guionista de televisión para grandes en los años 60. Fue, lógicamente, autora de canciones infantiles y fue trovadora de lo que se llamó a fines de los años 60 la nueva canción argentina. Fue cronista de viaje, y muy buena, por cierto, y fue ensayista feminista o de temas de la mujer. Fue novelista también, fue novelista de sesgo autobiográfico, con Novios de antaño y Fantasmas en el parque, ¿no? Sus dos novelas, y Dalian Kifke, que también es una novela para niños. Y fue, respecto a esto último, pionera, o casi pionera en realidad, porque algo de eso ya existía antes de su irrupción, de la literatura infantil en la Argentina.
La recordamos por todo esto, por supuesto, pero en mi caso, como supongo que en el de miles y miles de argentinos de diferentes generaciones, la recordamos principalmente por sus canciones. La recordamos cuando escuchamos sus canciones y cuando las cantamos, cuando nos atrevemos a cantarlas también. Y en ese sentido, a mí me resulta difícil sustraerme a la tentación de imaginar o de preguntarme, en todo caso, qué canciones estaría escribiendo hoy María Elena Walsh, ¿no? En esta Argentina tan complicada que estamos atravesando. Porque a diferencia de su labor estrictamente literaria, ¿no? En ese sentido, el último texto de ella es Fantasmas en el Parque, como dije, una mezcla de novela y autobiografía un tanto sombría. En materia de canciones, se retiró tempranamente, en 1978, en plena dictadura militar. Tuvo mucho que ver la dictadura con su decisión de no cantar más en vivo, de no presentar. Además, bueno, su enfermedad, ¿verdad? Su cáncer óseo la alejó de los escenarios, pero la causa principal fue en realidad la censura y la dictadura. Y el último disco que grabó fue del año 76, el último LP, de Puño y Letra, ¿no? Y a juzgar por la calidad de las canciones de ese disco, La Paciencia Pobrecita, Sábana y Mantel o Mis Ganas, podemos desechar cualquier hipótesis de decadencia compositiva o autoral, si bien es cierto que en los últimos años se recostó bastante en algunos parceiros, como dicen los brasileños, colaboradores músicos, ¿no? Oscar Alem, Chico Novarro y Jairo. Aclaremos que hasta ese momento ella era autora y compositora al mismo tiempo, como los trovadores, ¿no? Como los trovadores de otras épocas. Desde luego es un clásico de la música popular argentina, sin ninguna duda, pero no todos los clásicos mantienen su vigencia de manera interrumpida, ¿no? Hay clásicos que son puestos en valor en un momento determinado, después entra en una especie de ocaso, en una especie de limbo, se los vuelve a releer o a escuchar tiempos más tarde, según la generación, según, digamos, las inquietudes de una época determinada. En cambio, María Elena está presente, está presente siempre, ¿no? Las canciones están siempre presentes. Bueno, antes fueron Mercedes Sosa, Susana Rinaldi, el Cuarteto Supay, quienes incorporaron sus canciones a sus repertorios, y recientemente otros intérpretes, ¿no? Puedo mencionar, por ejemplo, a Paula Mafía, que grabó una bella versión de Canción para bañar la luna, o puedo citar Las Magdalenas o Luis Pesetti, ¿no? Que no dejan de citarla y de interpretarla muchas veces en sus propias actuaciones. ¿Acaso a estas relecturas de la obra de María Elena haya que situarlas en línea con aquel bellísimo abordaje de su cancionero infantil que emprendieron hace ya varios años Liliana Vitale y Verónica Condomí en dúo? Y por otra parte, si hoy reconocemos un mapa de cantautoras jóvenes un poco corrida de los géneros tradicionales, que no son exactamente tangueras, ni folcloristas, ni rockeras, yo creo que de alguna manera se ubican en ese campo nuevo que delimitó la autora de Requiem de Madre, ¿no? Sin ir más lejos, en la programación con la que el Centro Cultural Kirchner le rindió homenaje en el año 2020, cuando se cumplió el aniversario 90 del nacimiento de María Elena, justo antes de la pandemia, hubo un gran recital. Y allí estuvieron Nadia Larcher, Sofía Viola, Lula Bertoldi, Georgina Hassam, es decir, todas cantantes, muchas de ellas autoras y compositoras también, muy jóvenes en general, que se sentían absolutamente identificadas con el cancionero de Marina Walsh. Y en ese vivaz contexto de políticas de género que yo mencionaba al comienzo a propósito de tu pregunta sobre las diferencias entre las dos ediciones de mi biografía, yo creo que estas mujeres que mencioné y muchas otras han tomado la antorcha de nuestra juglaresa nacional, como a María Elena le gustaba llamarse, juglaresa. La metabolización de esa influencia de María Elena ha ido más allá de los lógicos reclamos por cupos y desconstrucciones. Lo que podríamos llamar género Walsh significa considerar a la canción popular como una forma cultural en sí misma que alberga distintos géneros y estilos, pero ninguno de ellos en particular. Es decir, un trato horizontal entre lo próximo y lo lejano, una búsqueda de equilibrio entre nacionalismo y cosmopolitismo.
De hecho, el cancionero de María Elena atesora una increíble pluralidad de ritmos y formas que revelan el apetito cultural que tenía María Elena, que era omnívora en ese sentido, en materia de libros, de poesía y en materia de música también. Por ejemplo, Margarita la Tortuga, desde el punto de vista rítmico, es una habanera. Los ejecutivos es un vals. El 45 es un tango. El Reino del Revés es un bluegrass, un estilo folclórico norteamericano. Canción del Pescador es un son cubano. Canción de la Vacuna remite al viejo Dixieland, un estilo yacero de los años 20. Los Castillos es una pavana. Calle de París es un vals muset. Como la cigarra es una milonga. El Buen Modo es una samba. Y así podríamos seguir inventariando tantas canciones que, al decir de Fito Páez, evocan una perfección mozartiana. Eso dijo Fito una vez cuando se le preguntó por las melodías de María Elena. Veamos ahora cómo fue el tránsito de la poeta a la cantautora, ¿no? Que me parece que es la gran pregunta en la vida artística de María Elena, ¿no? Con algunas paradas intermedias. Después de una adolescencia de cierta consagración poética culta, ese paso de Ramos Mejía a los cenáculos literarios porteños, ese paso de la casa de Stern y Coppola al té en el Galeón, o en la Richmond de Suipacha con Borges, o sus visitas a la casa de Victorio Ocampo en San Isidro. Ahí en ese contexto aparece su primer libro, ¿no? Otoño Imperdonable, que va a recibir muchos elogios, se va a convertir en una especie de la gran promesa blanca de la poesía argentina en aquella Buenos Aires de los años 40. Después de eso, ella conoce a Leda Valladares, y de la mano de Leda, como dije anteriormente, descubre el folclore, y descubre el folclore digamos, auténtico, entre comillas, puro, desde una visión de rescate casi etnográfico, no el folclore como género de música popular tal como se lo concebía en Argentina en ese momento, ¿no? Primero en París, esto es bastante curioso, ¿no? Es decir, ella, digamos, debuta como intérprete de folclore en París y luego regresa a la Argentina, hace una especie de mea culpa, ¿no? De cómo le había dado la espalda a esas tradiciones, y entonces recorre su propio país por primera vez, primero París y después la Argentina. Es un recorrido un poco extraño, pero no tan extraño para el argentino, para muchos argentinos, ¿no? Y ahí sí recorre las provincias argentinas, se explora coplas anónimas, algunas creaciones del paradigma clásico del folclore argentino, por supuesto, temas de Cuchi Leguizamón, de Atahualpa Yupanqui y de otros autores. Y yendo en reversa a través del tiempo, piezas del antiguo romancero español que van a quedar documentadas en un disco exquisito que se llama Canciones del tiempo de María Castaña. En términos poéticos, entonces, el pasaje de la escritura a la oralidad, que quizás no era tan inusual en una época en la que predominaba la preocupación por el rescate de lo anónimo y lo popular en su sentido más prístimo, como digo, es una especie de rito de pasaje en ella, ¿no? Es una epifanía, es un descubrimiento de algo totalmente novedoso, ¿no? Y hay cierta identificación también con dos grandes artistas en este sentido, que son Violeta Parra en Chile y el ya mencionado Atahualpa Yupanqui en la Argentina. En el año 1960, invitada por Victoria Ocampo, con la que siempre tuvo muy buena relación, escribe un artículo en la revista Sur sobre la música, sobre la poesía popular en realidad, ¿no? Es una reflexión sobre el campo cultural argentino, especialmente sobre la poesía popular. Y en un tramo dice: mientras los poetas retóricos que nos representan oficialmente han envejecido y caducado, la sabiduría popular permanece indemne a los avatares sociales y literarios. Yo no sé qué habrá pensado Victorio Campo de esto, pero indudablemente es un pronunciamiento a favor de la cultura popular bastante audaz para la época, diría yo, bastante atrevido para la época, porque muchos de quienes la habían apoyado en los comienzos de su carrera literaria, y esto lo comprobé entrevistando a algunos de ellos, Horacio Armani, por ejemplo, lo puedo nombrar sin problema porque él lo, lo, lo dijo públicamente, consideraban a María Elena una especie de desertora de la poesía seria, ¿no?
Incluso me acuerdo que en la entrevista habló básicamente de Otoño Imperdonable y de las cosas que escribió más tarde María Elena, y dice, bueno, y luego empezó otra carrera, ¿no? Como si todo lo que vino después fuera una especie de malversación de su talento literario, de su talento poético, tal como se entendía en ese momento se entendían las jerarquías entre la alta poesía y la poesía popular. Por lo tanto, la joven del cuarto propio, que elaboraba rimas neorrománticas para la revista El Hogar y La Nación, saltó a los escenarios nocturnos. Y aquí tuvo mucho que ver ese viaje, ese primer viaje que hace con Leda Valladares a París. Allí comparte camarines con algunos grandes artistas de la chanson francesa, ¿no? Lo conoce a Jacques Brel, por ejemplo, un joven belga que acaba de llegar a París. Acrecienta su fascinación por Georges Brassens, que es una influencia importante en la María Elena cantautora, y graba discos con la misma naturalidad con la que antes publicaba textos y poemas. Luego de regreso en la Argentina, van a fatigar la ruta de lo que Walsh llamaba con ironía, con sorna en realidad, el canon de los 4 gauchos bien machazos, ¿no? El folclore era eso, 4 gauchos bien machazos, los chachaleros, los fronterizos, podían ser 4, podían ser 5, los huancahuá, etc. Y va a registrar con Leda un par de discos, ya había grabado algo en Europa y sigue grabando en la Argentina. Y finalmente se separan. Se separan porque hay una ruptura sentimental, pero además se separan por otras cuestiones que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Hay una anécdota vinculada con Alan Lomax. Alan Lomax fue un investigador y difusor del folclore norteamericano, afroamericano principalmente, que cuando llegó el macartismo en los Estados Unidos se fue a vivir a Londres y siguió trabajando y editando discos allá. Leda lo conocía, por supuesto, de nombre, fueron a verlo a Londres y les tomó una prueba. Y cuando terminó la prueba dice, bueno, cantan muy bien, son muy lindas estas canciones, pero ella, la señora María Elena, es una joven de apellido irlandés, de ojos claros, está cantando folclore, esto no es auténtico, le dijo, ¿no? Y Leda se enojó muchísimo, y María Elena se quedó pensando, cuando vuelven a la Argentina, como ya dije, graban, siguen juntas un par de años, y en un momento se separan. Y Leda, por supuesto, va a seguir, va a insistir en esa línea, si bien va a dejar de ser intérprete, salvo excepciones, se va a dedicar más a la investigación y ha hecho un enorme aporte a la cultura argentina, sin ninguna duda, pero María Elena dice que piensa en ese momento que tiene que crear algo nuevo, tiene que crear sus propias canciones, que su ciclo de intérprete de folclore ya concluyó, terminó. Fue importante porque la puso en contacto con la actuación, con el canto en público, la puso en contacto con la poesía popular, que es uno de los insumos importantes, las coplas anónimas para su propia poesía, pero que evidentemente ella no ha nacido para ser una intérprete de folclore. Y ahí es cuando nace la María Elena que todos conocemos en realidad, o que más y mejor conocemos, ¿no? En Francia ya había escrito en un cuaderno algunos versos que va a publicar a principios de los 60, bien digo, en un libro llamado Tutú Marambá, que es el primer libro de poemas infantiles. Y algunas de esas historias las va a llevar al teatro en Los sueños del rey Bombo, Doña Disparate y Bambuco, y especialmente Canciones para mirar en el Teatro Municipal General San Martín, que se va a convertir en un enorme éxito en el año 62 y que va a salir luego en disco, editado en disco en 1963. Es verdad que la literatura infantil ya existía antes de la irrupción de libros como So Loco, Cuentos de Gulubú o de Alan Kifke. En cambio, lo que no había para niños, y en ese sentido creo que es una gran innovadora, es, más allá de las canciones de cuna, de dominio público, un repertorio de canciones infantiles de autor. Yo la llamaría así, ¿no? Ella es la gran pionera en ese sentido. Esta creadora de canciones infantiles de autor va a representar, quizás mejor que nadie en los años 60, lo que podríamos llamar el ethos moderno de esa época. Incluso su flequillo a lo Beatle también es un signo de aquellos tiempos, pero es una modernidad un poco paradojal, porque está siempre rescatando cosas del pasado, ¿no? Alan Paus observó, creo que con mucha agudeza, que muchas de aquellas canciones de María Elena para niños estaban escritas en una especie de lunfardo de kindergarten, ¿no?
pero nunca llevaban tan a fondo su programa como cuando sacaban del arcón de los recuerdos términos que ya estaban en desuso. Por ejemplo, abatatarse, ¿no? Que me acuerdo que mi madre y mi abuela usaban mucho esa palabra, se abatató, se achicó, se amedrentó, o disparate, que se había dejado de usar bastante, ¿no? Y así podríamos mencionar otras palabras que aparecen de vez en cuando en sus poemas y llaman un poco la atención. Son como términos rescatados por un arqueólogo de las palabras, ¿no? Con un arqueólogo del glosario argentino. Por supuesto, algunos padres y luego los chicos nos preguntamos alguna vez por las procedencias de esas letras, ¿no? La mayoría estaban en los libros editados por Luis Fariña en paralelo con los discos. Pero, claro, las fronteras entre poesía y música eran débiles. Con voz hermosa, de cálida templanza y con una entonación precisa, María Elena fusionó de un modo inextricable diversas influencias, empezando por las antiguas nursery rhymes que había descubierto en su niñez, de boca de su padre, Enrique, esos antiguos poemas infantiles ingleses que corrían por tradición oral desde el siglo XVII, o tal vez desde algunos años antes inclusive. Algunos, como To Market, se codificaron a mediados del siglo XIX, y los personajes de estas rhymes o rims estaban inspirados, según se creía, en figuras históricas. Por ejemplo, Humpty Dumpty era Ricardo III de Inglaterra. Esta función alusiva o metafórica potenciaba en algunos casos una cierta intención satírica y crítica que María Elena va a tomar para sí, para su propio cancionero, ¿no? Por ejemplo, en El país de no me acuerdo, ¿no? Que indudablemente es la Argentina, El último tranvía, o incluso Manuelita la Tortuga, donde aparece el tópico de las relaciones de las élites argentinas con París, el viaje iniciático a París, ¿no? Hasta el tango lo hizo en su momento para ser bendecido por la burguesía francesa y luego ser aceptado, según dice la leyenda, por el público argentino. Pero hubo otras fuentes, además de las nursery rhymes. Los cuentos de los hermanos Grimm, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, los de Hans Christian Andersen, Pulgarcito, El patito feo, Carlo Collodi, Las aventuras de Pinocho, Jacques Perrault, El gato con botas, los brevísimos juegos de palabras, los limericks, las coplas ya mencionadas del noroeste argentino, descubiertas en su etapa junto a Leda Valladares, el romancero español, que conocía muy bien. María Elena tenía una beta hispánica muy bien cultivada, que quizás le venía de su madre y de su amor por la literatura española. Y también la lectura de Lewis Carroll, obviamente, ¿no? A simple vista, aquella idea de la fantasía equivocada o de la lógica del revés, con la que el autor de Alicia en el País de las Maravillas venía provocando a la humanidad desde 1865, parecían reforzarse en las canciones de María Elena, que a sí misma se definía como la nieta de Lewis Carroll, ¿no? Se presentaba así: soy la nieta de Lewis Carroll. En la contratapa del disco Canciones para mí, que es el primer LP de María Elena solista, escribe lo siguiente: quiero llevarte a Inglaterra, le está hablando a los niños, ¿no? Quiero llevarte a Inglaterra para tomar el té como el del famoso sombrero que invitaba a Alicia en su País de las Maravillas. No caben dudas entonces que el bestiario de Lewis Carroll, la oruga, el gato de Cheshire, el conejo con chaqueta y otros, inspiró a María Elena, especialmente en El reino del revés, que fue rápidamente asociado a ese mundo al que Alicia había ingresado por un agujero en el parque de su casa. Este ciclo de canciones, que reitero, se presentó a partir de 1962 hasta 1967, situó a María Elena en un lugar absolutamente novedoso en la cultura argentina, pero no el último. La etapa adulta, que empezó en el 68, terminó de afirmarla en los escenarios. En el año 1968 corría la dictadura de Onganía, que amenazaba con perpetuarse, con convertirse en régimen. Después vino el Cordobazo y la suerte política de Onganía terminó bruscamente. Pero indudablemente esos años, mediados de los 60 hasta principios de los años 70,
son años en los que se produjo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, un proceso de modernización cultural muy interesante, sobre el que todavía se sigue escribiendo e investigando. Y María Elena formó parte, de un modo muy particular, como siempre hacía ella, de ese clima de época, ¿no? Quiero decir, ella podría haberse sumado a las experiencias del Instituto de Itela, tuvo cerca a algunos artistas y íconos, digamos, de ese movimiento, pero no participó exactamente en la agenda del Ditela. Podría también haber retomado con toda la gloria y ya con un nivel de conocimiento y de popularidad mayor su carrera estrictamente literaria. No lo hizo tampoco y prefirió en cambio, a partir de la canción popular, de la nueva canción argentina, como se la llamaba en esos años, ampliar los límites etarios de su público. Es decir, seguir cantando a los niños, pero empezar a cantarle también a los padres de esos niños. Debutó así en el 68 en un recital en el Teatro Regina que se llamó Show de los Ejecutivos, y esas canciones fueron a parar a un LP llamado Juguemos en el Mundo, y el efecto fue notable, el éxito fue arrollador, casi mayor aún al que había tenido con las canciones para niños. En ese sentido, su lucha a favor de la reivindicación o de la legitimación de la canción popular fue absolutamente exitoso. Hay un poema manifiesto de esa época que se llama Arte Caótica y que en una parte, en un fragmento dice así: no le des cátedra al pueblo, ni a la calandria sermón. Aprendí a parar la oreja. No es popular ni mejor el cantor más escuchado, sino el que más escuchó. Esto parece de Fierro, ¿verdad? Tiene algo de las sextinas de Fierro y tiene mucho de Yupanqui también, pero es de María Elena en un momento muy particular, fines de los años 60. Como si de alguna manera ella siguiera discutiendo imaginariamente con aquellas vacas sagradas de literatura que la habían apoyado en su momento y que se sentían un poco defraudadas por los caminos que María Elena había decidido recorrer más adelante. En toda esta etapa la acompañó sobre todo el fantástico Oscar Cardoso Campo, un gran compositor, un recordado compositor y arreglador sobre todo. Y en esa etapa que duró, como dije al principio de la exposición, hasta 1976, ella potenció esa combinación de sarcasmo y ternura que ya había probado con los niños. Sin que las letras perdieran protagonismo, se animó a ir más lejos en la forja de melodías que, como la de Barco Quieto o Serenata para la Tierra de Uno, dialogan en igualdad de condiciones con clásicos del tango, el jazz y el bolero. Más nutrido que su repertorio infantil, el corpus adulto supo plantear tópicos muy arraigados en la sociedad argentina. Desde los olvidos y pesares argentinos, En el país no me acuerdo y Al divino botón, a las inequidades sociales y de género, La Juana, Orquesta de señoritas, del tempus fuggi de la modernidad impiadosa, Las estatuas o Vidalita porteña, a la protesta política certera, Canción de cuna para gobernantes, Oración a la justicia, y las perlas escondidas, ¿no? En un cancionero que es mucho más extenso de lo que uno piensa, ¿no? Hay que volver a escuchar a María Elena, hay que volver a escuchar, hay que bucear en su repertorio, hay que ir a las canciones menos difundidas o menos conocidas, por ejemplo, Endecha Española, con ese canto melismático que parece provenir de las raíces hispánicas de su propia familia, o un poema barra canción bellísimo, No mire fotografías, ¿no? Y ahí, en esas y en otras canciones, la música, o sea, la compositora y autora emparda con la poeta y son la misma. Yo dije al principio, hay muchas María Elena, pero en cierto modo también en esas muchas María Elena está siempre ella que nos invita, además de darnos un gran placer con sus canciones, un gran placer estético, nos invita, creo yo, a repensar una y otra vez las mezclas y los cruces de los que está hecha la cultura argentina. Bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Impecable, Sergio. La verdad que impresionante. Tengo algunas preguntas, pero quiero pasar para escuchar a Elizabeth una de la selección de textos. Bueno, elegí algunos infantiles, entre comillas, y otros dirigidos a los adultos. Bueno, Doña Disparate, ya que la nombró Sergio. Doña Disparate, nariz de batata,
se olvida de cómo se llama. Se olvida el rodete detrás de la puerta. Duerme que te duerme cuando está despierta. Se quita el zapato, se pone el tranvía. Bebe la botella cuando está vacía. No sabe y aprieta un botón para que haya luna o se apague el sol. Oye con el diente, habla con la oreja, con un cucharón barre la vereda. Señor boticario, véndame tornillos. Señor verdulero, hágame un vestido. ¡Guau!, dice el felpudo. Miau, dice la jarra. Que yo soy el perro, que yo soy la gata. Doña Disparate, nariz de merengue, se equivoca siempre. Esa es una. También nombró la Juana, Sergio, y yo la tenía así, pensadita. Y dice así, la Juana. Cuando una es de tierra adentro, también es de cielo afuera. Se viene pa' Buenos Aires, un calabozo la espera, y pregunta dónde está el cielo de la ciudad. Señora dueña de casa, perdone el atrevimiento, al pájaro en jaula de oro le madura el sentimiento de ponerse a curiosear la tierra y también el mar. Sé que ustedes pensarán qué pretenciosa es la Juana. Cuando tiene techo y pan, también quiere la ventana. Soy como soy, miro un poquito y después me voy. Yo vivo en un cuadradito de oscuridad recortada, con un corazón de vidrio por donde no se ve nada. Présteme el televisor, que se ve más y mejor. Por esa ventana ajena es propio lo que una mira. Está abierto al mundo entero, aunque sea de mentira. Y mi único balcón es ver la televisión. ¿Les leo otra? Dale, Vamos. y prepara una para el final, ¿eh? Dale. Bueno, unos limericks que son también, ella los trajo, ¿no? De allá de Inglaterra, digamos. En su libro Zoo Loco, les leo dos. En el fondo del mar siempre es recreo. Nadie va a clase, nadie tiene empleo. Como las mojarritas no mandan más cartas, en el fondo del mar ya no hay correo. Y uno más. En Tucumán vivía una tortuga, viejísima, pero sin una sola arruga, porque en toda ocasión tuvo la precaución de comer bien planchada la lechuga. Muchísimas gracias, Elizabeth. Sergio, volvemos a la vida de María Elena y te pregunto, vos ya lo nombraste, sobre su vida, su paso por Ramos Mejía, la Casa Coppola, Gret Stern. De hecho, tenemos varias fotografías de ellas, de esta fotógrafa. ¿En qué consistió esa etapa de su vida? Es una etapa que está permanentemente evocada en María Elena, en varios de sus textos autobiográficos, en algunas de sus canciones. Por ejemplo, acá marqué unos versos del poema canción Fideos Finos. Dice: había un cielo entero por donde navegan las hamacas, y leche que el lechero traía no de la botella, sino de la vaca. Es una imagen barrial. Yo no llegué a conocer al lechero con la vaca, pero sí recuerdo que venía con unos tarros grandes y mi madre iba con botellas y se llenaban los botellones de leche. No íbamos a comprar la leche al supermercado como hacemos ahora. No venía envasada la leche, ¿no? Y esto convivía en su imaginario con la ciudad de Buenos Aires. La conexión a través del tren era fundamental para ella. Esa línea del oeste que se había levantado a mediados del siglo XIX, conectaba a Ramos Mejía con la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, parte digamos, de lo entrañable, de los recuerdos que ella tiene de Ramos Mejía es la amplitud de esa casa, el patio, la enredadera, la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Era un poco la frontera también entre campo y ciudad, ¿no? Esos eran los barrios aledaños, digamos, o las zonas aledañas a la ciudad de Buenos Aires. Y la cercanía con la casa Coppola Stern fue fundamental. Hay una foto muy bella de ella, tomada por Stern, creo, que se la ve posando en la ventana de su cuarto, justo en el momento en el que ella descubre ese famoso texto de Virginia Woolf sobre el cuarto propio. Ella tuvo su cuarto propio en Ramos Mejía, y por supuesto lo va a repetir, va a volver a tenerlo ya en su vida adulta, ¿verdad?
La relación con su familia es interesante porque, por un lado, ella era una joven rebelde que se rebela contra los mandatos familiares, ¿no? Y evidentemente, por lo que ella me contó y por lo que ella ha contado en entrevistas a otros investigadores, solía tener álgidas discusiones con su padre, sobre todo, ¿no? Una identificación con su madre, a la que le va a dedicar Requiem de Madre después, ¿verdad? Que es un poema tremendo, ¿no? La mujer solo puede descansar, la mujer de aquella época, cuando está ya bajo tierra. Pero a pesar de esas discusiones que podía tener con el padre, la impresión que uno tiene es que era un hogar bastante liberal en el buen sentido de la palabra, o en el sentido tradicional de la palabra, bastante abierto. El padre trabajador ferroviario, se sentía parte de esa familia ferroviaria tan importante en la historia social argentina, con un ideario más bien socialista, o hoy diríamos progresista, de centro izquierda. No había conservadurismo en esa familia, no había actitudes mojigatas o represivas. Y de hecho ella elige poder ir ella elige el colegio secundario al cual ir, quiere estudiar en una escuela de bellas artes y lo logra. Y decide partir bueno, cuando considera que Ramos Mejía ya no tiene mucho para ofrecerle en su, digamos, en su trayectoria literaria. Ella tiene conciencia de su talento, siempre lo tuvo, y era muy ambiciosa en el buen sentido, ¿no? Era una persona que sabía perfectamente hacia dónde iba y qué metas quería alcanzar. Pero reitero, siempre está presente la añoranza, cierta añoranza. Hay una mudanza dentro de Ramos Mejía que para ella fue bastante traumática, porque pasan de una casa grande donde tenía todo el confort, o por lo menos las utilidades que necesitaba una joven de su edad, a una casa más pequeña, ya cuando enferma el padre Enrique, cuando muere el padre Enrique, y entonces ella finalmente decide irse a vivir a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay un texto muy lindo, que lo marqué por acá, donde ella rememora lo que era el tren, ¿no? Para una niña cuyo padre no solo trabajaba en la empresa británica de trenes, sino que además la empresa le obsequiaba periódicamente un viaje a Londres, ¿no? Entonces ir a Londres y volver de Harrods, o volver de las grandes tiendas londinenses con baúles, porque se viajaba en barco, lógicamente con baúles llenos de juguetes, para ella era un momento mágico, ¿no? Dice así: esto están novias de antaño. En el tren nos sentíamos refugiados y propietarios. Puede no llevarnos a ningún lado. Disfrutar de su interior es un viaje en sí, un derecho familiar semejante al del clan medieval en su castillo fortificado. Según los enfáticos comentarios paternos, parece que mi abuelo irlandés hubiera sido el inventor de estas maravillas sobre rieles, el primero que echó a rodar tranvías por el mundo en un heroico afán civilizador, ¿no? Bueno, eso era el tren para toda una generación, ¿no? O para más de una generación de argentinos. Hoy lamentablemente no tenemos trenes como aquellos, pero me parece que el recuerdo de María Elena de los trenes también es algo para tener en cuenta, para tener en consideración, ¿no? La accesibilidad del transporte público, que es en cierto modo lo que define también la calidad de vida de una sociedad, ¿no? Entre otros parámetros. Coincido completamente. Y para cerrar, te hago una pregunta. En una entrevista que te hicieron, te preguntaron el motivo para recuperar, digamos, la obra de María Elena Walsh, y vos corregiste al periodista y dijiste, no hace falta recuperarla porque está vigente. ¿Por qué crees en esa vigencia? Perdón. No hay que recuperarla, pero tampoco hay que dormirse, ¿no? Con la cultura. Yo creo que es muy importante cosas como esta que estamos haciendo ahora, ¿no? Incluir a María Elena en un simposio, incluir a María Elena en las currículas, incluir a María Elena en la academia, estudiarla, investigarla, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Yo creo que es importante porque es una autora de una enorme lucidez. Es una autora muy porteña, es muy de Buenos Aires, ¿no? Es de Ramos Mejía, pero es muy de Buenos Aires, pero al mismo tiempo hubo siempre en ella una enorme preocupación por articular lo nacional con lo cosmopolita, ¿no?
hay como una especie de síntesis cultural argentina, ¿no? En eso yo creo que fue, si no única, fue una de las más agudas, ¿no? Por momentos pienso en Discépolo, pienso en otros autores y compositores argentinos, creo que está en esa línea, ¿no? Nunca se quedó en el costumbrismo, nunca se quedó meramente en las descripciones de la vida porteña, que la conocía y la amaba profundamente, sino que esos pasajes, un poco a lo Cortázar, esos pasajes entre París y Buenos Aires, ¿verdad? Están siempre presentes y sin una actitud admonitoria, sin bajar línea, diríamos hoy, hay alguna moraleja siempre en las canciones de María Elena, con mucha sutileza, ¿no? Y yo creo que la principal moraleja es reconocernos en, digamos, en las grandes cosas que tiene la sociedad argentina, ¿no? Poner en valor lo argentino, desde una postura no chauvinista, desde luego, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, recuerdo la polémica que tuvo con Jorge Asís, cuando Jorge Asís fue ministro de Cultura, mejor dicho, no polémica, apoyó a Jorge Asís en ese momento, a pesar de que ella tenía muchas diferencias con el menemismo, cuando se discutió si los carteles y las publicidades debían ser en inglés o en español en la Argentina, ¿no? Y muchos se sorprendieron, como María Elena, con su formación, con el conocimiento de 2 o 3 idiomas, con su familia de origen irlandés, con su fascinación por la cultura europea, pero me parece que fue ejemplar en ese sentido. María Elena siempre te descolocaba con sus posicionamientos, siempre te sorprendía. A veces no hemos coincidido, ¿no? Por ejemplo, tuvo una posición, en mi opinión, errada cuando criticó la carpa docente en la época de Menem, ¿no? Pero de cualquier manera reivindicó siempre su condición de libre pensador. La palabra libre pensador, que es una palabra que hoy está en desuso, y además de estar en desuso, me parece que es un término que ha sido de alguna manera secuestrado por los libertarios, digámoslo con todas las palabras, y la palabra libertario ha sido secuestrada también por los libertarios, por los así llamados libertarios. Libertario era el anarquista de principio del siglo, ¿no? Era un sinónimo de anarquismo. Yo creo que en ella adquiere su verdadera dimensión la palabra de libre pensador. Creo que era una liberal, como dirían los anglosajones, ¿no? En un sentido más de izquierda que de derecha, ¿no? Más en un sentido de defensa de los derechos humanos, que fue siempre un estandarte en María Elena, que en la defensa de la libertad económica. Y además fue una intelectual, fue una mujer intelectual que expresó sus ideas en artículos, en intervenciones públicas, pero principalmente en su fantástico cancionero y en su obra poética y musical. Muchísimas gracias. Cerramos con otro texto, Elizabeth, por favor. Chacarera de los gatos. 3 morrongos elegantes, de bastón, galera y guantes. Dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Toda la ratonería preguntó con picardía: mis chifuses, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Pues les han pasado el dato que hay concursos para gato. Los 3 michis allá van en tranvía a Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas, como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Volvieron poco después, las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste, porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía a Tucumán. Muchísimas gracias. Bueno, nada, agradecidísimos, Sergio, Elizabeth, un lujo total. Seguimos igual con el simposio, con otras mesas, son varios días de exposición, así que nada, agradecidísimos de su participación. Al contrario, ha sido un gusto. Saludos para vos, Martín, Elizabeth, y para todos los que participan del simposio. Siempre es un placer y un honor poder hablar sobre María Elena.